Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Escorpio, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. El día sábado, a las 10 de la noche, hora de España, el 2 de noviembre, voy a colgar lo que es una predicción referente a las elecciones de Estados Unidos. Empezamos, cariño. Saltaron dos cartas, Escorpio. La carta del 6 de espadas y la carta del as de espadas, cariño. Fíjate bien en las cartas, ¿vale? Recuerda que la carta del 6 de espadas representa rescate. Representa rescate, oportunidades o que tú tienes que tomar una decisión. La carta del as de espadas representa comunicación, ideas, pero si te das cuenta, este personaje tiene lo que es una armadura, mi querido Escorpio. Estas dos cartas juntas me dicen: muchos de vosotros, mi querido Escorpio, han decidido apostar por ustedes. Muchos de ustedes, mi querido Escorpio, han decidido darse lo que es una oportunidad. En pocas palabras, siento que te estás liberando de alguien, Escorpio. A pesar que te duele, a pesar que te cuesta, Escorpio, tú has decidido por ti, la cual me parece maravilloso. Pero, lamentablemente, siento que esa persona no está dispuesto o dispuesta, cariño, a que tú simplemente lo abandones o que simplemente tú termines esta relación. Esa persona, cariño, intenta por todos los medios volver a saber otra vez de ustedes. Intenta por todos los medios ponerse en contacto con ustedes. Es una persona muy inteligente, es una persona que tiene recursos, pero tiene lo que es una armadura. Con esto, ¿qué te quiero decir, mi querido Escorpio? Si tú ya te has liberado de ese infierno, no vuelvas a retroceder otra vez como los cangrejitos, cariño. Por más que esta persona intente convencerte, por más que esta persona te diga que ha cambiado, tiene una armadura. Cuando una persona en el tarot, un personaje tiene lo que es una armadura, se cuida de algo. ¿Y por qué se tiene que estar cuidando si esta persona es transparente contigo? ¿Me entiendes? Por eso que saco esa conclusión, mi querido Escorpio. Cuidado, ¿vale? Esto también puede llevar lo que es en el tema de las amistades, la relación de la familia, en el trabajo, una persona con la cual de repente el contacto no es tan fluido, vosotros han discutido o simplemente se terminó la comunicación o la relación. Esta persona vuelve otra vez o de repente te saluda como si no hubiera pasado nada, oculta algo. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Me sale Capricornio, me sale Cáncer, me sale Libra, cierras con un Leo. Iniciales, cariño. Escorpio, haz caso de tu intuición. Haz caso de tu intuición, Escorpio. Vamos a ver. La letra E, la letra Z, la letra H y la letra G, cariño. Vamos a ver qué te quiere decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Me sale lo que es la carta del 8 de bastos, cariño. Siento que este personaje, no digo todos, pero muchos de ustedes esta persona lo tienen cerca, especialmente lo que es en el trabajo. Muchos de ustedes, ¿vale? Pero hay otro grupo, mi querido Escorpio, que posiblemente si tú estás en pareja con alguien, puede ser que tienes problemas con esta persona porque te falta tiempo, cariño. A lo mejor muchas horas de trabajo o esta persona trabaja mucho también. El otro mensaje, mi querido Escorpio, me dice: esa persona que ustedes ya se han apartado, que ustedes han decidido dejar atrás, esta persona viene pero con ese aire de reclamo. Reclamo, veo reclamos, cariño. Por eso que
yo te recomiendo, mi querido Escorpio, que no bajes la guardia. No bajes la guardia, porque hay una persona que quiere reclamarte. Vamos a suponer, mi querido Escorpio, que a lo mejor de repente muchos de ustedes quizás han estado con una persona que, vamos a suponer, que tenía compromiso. Y tú pues has tomado la decisión de dejar a esta persona. Siento que la familia de ellos te van a reclamar, mi querido Escorpio. Vienen a ser como cargamontón. Como que en vez de reclamar a la otra persona, te reclaman a ti. Así es, cariño, ¿vale? Cuando un hombre o una mujer pues simplemente está ciego, está ciega, el malo va a ser la otra persona, no su pareja. No su pareja, cariño. No, no, no. Ella es culpable. Ella me quitó a mi marido. Ella es la mala. ¿Y por qué no dices que tu marido es el malo también? Porque si te quería tanto, ¿por qué se va con otra? O se va con otro, sea hombre, sea mujer. ¿Por qué siempre tienen que echar la culpa a la otra persona? ¿Por qué no lo culpas a tu hombre, a tu mujer? Ese es el dilema. ¿Por qué se quieren engañar? No, Richard, ella se metió en medio de la relación. ¿Qué pasa? ¿Que tu marido, cariño, qué? ¿Es tonto? Es tonto, cariño, no reacciona. Ay, Richard, no sé, me embelezó. Yo no quería, Richard, yo no quería. Esa mujer tiene algo en la mirada. No podía hacer nada, me quedé ahí como cuando me da parálisis del sueño. Ahí, no podía hacer nada. Ay, por favor, chicas, de verdad, reaccionen. ¿Por qué culpan tanto al amante, cariño? También cúlpalo a tu marido, a tu mujer. Los dos son tal para cual. Luego veo que le arrastran a la pobre de su cabello por toda la calle. ¿Se sienten bien mujer así? ¿Por qué no la arrastras al marido? Es que de verdad... A ver, vamos a continuar. Es que no, las cosas como son. Alguien tiene que decirle las cosas como son, ¿no? Ay, no, Richard, mi marido es inocente, se dejó seducir. A ver, vamos a continuar, Escorpio. Alguien te va a reclamar algo, ¿vale? Vamos a ver. Escorpio, Escorpio, Escorpio. Escorpio, Escorpio, Escorpio. La carta del 6 de bastos. La carta del 6 de copas. Cariño, cariño. No llames a la mala energía, Escorpio. Algunos de vosotros están pensando constantemente que esta persona te va a dejar. Estás pensando constantemente que esta persona está con otra, está con otro. Al final, cariño, a lo mejor es un buen chico, es una buena chica. Y como tú estás pensando tanto, pues te va a dejar, Escorpio. Porque aquí te estás comiendo la cabeza. Tú piensas que te vas a quedar sola o te vas a quedar solo, aún estando con esa persona. Si tienes tanta desconfianza, mi querido Escorpio, pues sepárate, cariño. Te lo digo con todo el corazón, porque esa energía al final te va a pasar factura, cariño. Te va a pasar factura, Escorpio. La carta del 3 de espadas, cariño, ¿ves? Tú sientes que esa persona continúa en contacto con su ex. Tú sientes esto, cariño. Tienes miedo, piensas que te está traicionando. Algunos de ustedes, inclusive esta persona de repente está en la distancia, quizás por trabajo, por estudios, y tú piensas que esta persona, cariño, te está poniendo los cuernos. No llames a la mala energía, porque si tú sigues pensando esto va a pasar. Vamos a continuar. A ver qué más me dice mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 8 de pentáculos. Estás tentado o tentada de reclamar, de hablar, cariño. Te recomiendo, mi querido Escorpio, que reúnas todas las pruebas, porque no vaya a ser que luego termines mal. No vaya a ser que al final esta persona diga, mira, Escorpio, ya no aguanto tus celos enfermizos. Te dejo. Esto también puede ser lo que es una lectura espejo. A lo mejor tú me dices, Richard, siempre me reclama, no tiene confianza en mí. Es cierto que pues cometí un error, todos cometemos un error, pero desde esa fecha esta persona ya no es el mismo, tampoco me deja. A veces de repente quiero que todo esto termine ya, porque esto no es vida. A lo mejor es una lectura espejo que ellos te reclaman a ti, Escorpio. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ustedes en esta lectura, ¿vale? Veo muchos celos, cariño. Veo muchos celos, veo muchos reclamos. Veo que tú piensas que esta persona te pone los cuernos, etcétera, etcétera, corazón, ¿vale? Cuidado con lo que piensas, cariño, porque lo puedes atraer. Respuesta en el tarot egipcio. 2 grupos, corazón. Vamos a ver, cariño. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Escorpio. Las cartas saltan.
La carta del carro, cariño. ¿Quieres hacer un viaje, no? ¿O estás esperando que una persona te haga una sorpresa? Sí, un viaje, pero no es un viaje corto, es un viaje de distancia. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio, opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo, para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la emperatriz es un sí, Virgo. Opción 2, la carta del Papa es un sí, Aries, Escorpio. Vamos a ver qué te dice mensaje de los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Dice, 3 de tierra, talento, reconocimiento, colaboración, cariño. Siento, mi querido Escorpio, que muchas personas van a estar valorando tu esfuerzo, tu trabajo, corazón, ¿vale? Siento que se te acerca una ayuda. Hay alguien que te habla de un proyecto, de un trabajo. Hay una persona que quiere apoyarte económicamente también, ¿vale? Si tú de repente pensabas que estabas solo o sola en este proyecto, no. Hay una persona que quiere apoyarte económicamente, mi querido Escorpio. Alguien quiere hablar contigo y te quiere hablar de un proyecto. Siento que muchas personas se te van a acercar y te van a decir, Escorpio, me siento orgulloso, me siento orgullosa de ti. Yo pensé que no ibas a poder con este proyecto, con este sueño, pero siento que nos has demostrado otra cosa. Me encanta, Escorpio, me encanta. Tranquilamente para muchos de ustedes quizás va a ver lo que es un ascenso, o de repente te viene un contrato de trabajo o un aumento de dinero, mi querido Escorpio, ¿vale? Pero va a haber reconocimiento. Vamos a ver el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude, cariño. Me sale la carta del 3 de bastos, cariño. Sí, alguien viene a ayudarte. Alguien viene a ayudarte. Alguien conversa contigo. Alguien necesita posiblemente, corazón, un consejo también. La carta de la reina de espadas, sí. Sí, cariño. Hay una persona que viene a consolarte. Si tú estás triste, si tú estás pasando por un mal momento, Escorpio, siento que hay una persona que te llama. Hay una invitación que te van a hacer, mira. Hay una invitación que te van a hacer. Esa invitación, cariño, para muchos de ustedes va a ser lo que es al mediodía o en la tarde. Puede ser que existe un grupo que va a ser en la noche, ¿no? Pero la mayoría va a tener quizás un almuerzo, ¿por qué no, cariño? O vas a hacer el brunch, a lo mejor vas a hacer el brunch, mi querido Escorpio. Sí, hay una persona que quiere hacerte una invitación. La carta del 4 de espadas, cariño, quiere decirte algo que lleva pensando hace mucho tiempo. Quiere darte una verdad, mira. Quiere darte una verdad, quiere hablar contigo, quiere confesarte algo. La carta del 10 de espadas, cariño. Veo que esta persona inclusive se pone muy nervioso, muy nerviosa, cariño. Es muy importante hablar contigo, me dicen, porque tenemos la carta del 10 de espadas, corazón. Es como que te pones a fecha y no vaya a ser que tú tengas otra cosa que hacer y esta persona te va a decir, por favor, tiene que ser ahora. Es muy importante, te dice. La carta, cariño, del 8 de bastos. Siento, mi querido Escorpio, que tampoco te va a desagradar esto. ¡Ay, por Dios! Escorpio, cariño. Hay una persona que te va a hablar de sus sentimientos y a ti no te desagrada y muchos de ustedes se van a dar una oportunidad, ¿ves? Una relación, Escorpio. Si este tema, lo sacamos el tema de la parte de los sentimientos, hay una persona que te va a hablar de un proyecto, de un trabajo, y siento que esto es el principio de que tú tengas fortuna, cariño, ¿vale? Te recomiendo que aceptes esa invitación. Esa persona te va a hacer una propuesta muy jugosa o muy jugoso, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón, qué me quiere decir economía, pero muchos de ustedes se llevan una sorpresa. Alguien te habla de amor. Alguien te habla de amor, Escorpio. Vamos a ver. Me sale la carta del Rey de Pentáculos, la carta también del Príncipe de Pentáculos, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. A ver,
cariño. Me salen 2 cartas de Rey de Pentáculos en este mazo. Pues no sabía que habían 2. Ah, no, Rey y Príncipe, que está en inglés. Ay, Richard, de verdad, mi inglés me está fallando. La carta también del 10 de espadas, cariño. Vale. Escorpio, corazón. Mira, va a haber reconocimiento en la parte económica para ti. O te llega lo que es un dinero extra, ¿vale? Para aquellos que va a haber reconocimiento en un trabajo, un ascenso o un aumento de sueldo, va a traer como un poco de inconformidad con tus compañeros o compañeras de trabajo, cariño. Pero corazón, que no te afecte esto, ¿vale? Si ellos no tienen ese reconocimiento, ese aumento, quizás de repente, cariño, tienen que ganárselo. Tienen que ganárselo, ¿vale? El otro punto, mi querido Escorpio, muchos de vosotros van a tener lo que es un préstamo de dinero, un préstamo, pero implica posiblemente que tú dejes como un aval, porque cierras con la carta del 9 de espadas, cariño. Pero me están diciendo, mi querido Escorpio, hazlo porque todo va a ir bien. Te están diciendo que no dejes pasar esta oportunidad, cariño. Vamos a ver, corazón, qué más me dicen. Las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Me sale la carta del 7 de oros, cariño. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, posiblemente estás lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Hay una persona con la cual ustedes ya han tenido lo que es una historia. Esta persona, cariño, quiere recuperar otra vez lo que hubo entre vosotros dos. Esta persona vuelve cambiado o cambiada. Piel blanca, tiene la nariz un poco ancha, cejas pobladas. Si son varones, cariño, un poquito de bigotito o perilla. Cabello corto, se peina por el costado. Puede ser tranquilamente, mi querido Escorpio, que están pasando por un luto, una pérdida, ¿vale? Puede ser. La carta de la sota de espadas, mi querido Escorpio, me dicen: existe una persona que quiere hablar contigo, lo que te decía anteriormente. Está muy nervioso, muy nerviosa, elemento aire. Libra, Géminis, Acuario, cariño. Esta persona se viste de una forma muy clásica. Posiblemente vosotros están en un lugar donde está haciendo un poco de fresco o de frío. Es una persona, cariño, que a lo mejor ustedes han estudiado juntos o trabajan juntos. Delgado o delgada o con textura normal, piel blanca, cabello castaño o cabello negro también. Siempre está pensando en ustedes. La carta de Rey de Copas. Hay un personaje con la cual ustedes no hay contacto, corazón, comunicación cero. Con textura gruesa, mayor de 30 años, puede ser que tenga canas, cariño, barba también, vive cerca de la costa, cerca del mar. Algunos de ustedes tienen lo que es hijos en común, pero sin embargo, como que la comunicación no es muy fluida entre ustedes. Se están alejando más y más, mi querido Escorpio. Su trabajo también puede estar relacionado con el mar también, ¿vale? O vive cerca de la costa, pero trabaja relacionado con el mar, con el turismo, con la playa. Es esto. La carta del 6 de copas, cariño. Hay un personaje que extraña mucho la familia. Mayor de 40 años, delgado o delgada. Se viste de una forma clásica. Cabello corto, lacio, cariño. Puede ser que tenga canas. Es de piel blanca, pero a lo mejor toma mucho sol o está bronceado por el trabajo. Algunos de ellos o de ellas tienen mascotas, especialmente un perro, cariño, ¿vale? Es esto. Veo que esta persona, corazón, siempre te tiene en su mente. Tranquilamente también, mi querido Escorpio, no todo tiene que ser trágico. A lo mejor de repente tú estás bien con esta persona, pero esta persona últimamente te dice que te extraña mucho o que quiere volver a casa, si a lo mejor hay una distancia entre vosotros dos. Te quiero, Escorpio, cariño. ¿Ya ves? No todo está perdido, corazón. Hay una persona que viene a tu vida, pero tienes que saber elegir, ¿vale? Recuerda que algunos de ellos, no todos, tienen una armadura, ¿vale? Tienes que saber elegir, mi querido Escorpio. Te quiero, corazón. Hasta la vista, sé feliz. Bendiciones de corazón.